Con MetLife seguro sabes. Imagínate qué tan enojón era yo que mi papá de cariño me decía limón porque era agrio y amargo y tenía un carácter así. Entonces me inscribí en un concurso de oratoria y empezaba a hablar de cosas que para mí, para mis amigos, era importante hablar, ¿no? Y la gente se reía y obviamente nunca gané de un concurso de oratoria porque los jueces decían, se está pitorreando del concurso. Pero yo me di cuenta que con la risa la gente conectaba más, o al menos me hacía caso. ¿Cuál es el límite del humor? Por ejemplo, es una pregunta que me hacen porque mucha gente cataloga mi humor como humor negro. Déjame entrar más en el tema de la diversidad, equidad e inclusión en el mundo laboral y en el mundo de las empresas. Porque obviamente es algo que se puso de moda, y lo voy a poner en comillas. O sea, se puso de moda ser diverso, equitativo e inclusivo, pero la verdad es que había un mercado que no sabía cómo hacerlo. O sea, ser inclusivo era poner una rampa, ser inclusivo era contratar a alguien con alguna discapacidad, pero la verdad es que no había planes y el mercado, no México, a nivel global, sí, ha ido trabajando para ser inclusivo. ¿Cómo consideras que las empresas debemos de entrarle al tema? Déjennos pasar. Creo que ese es el tema. Creo que hay una preocupación ridícula, a mi entender, de tener todo el campo preparado para poder recibir a una persona con discapacidad. Y eso es una falacia, es ridículo. Porque si ustedes, o sea, por poner un paralelismo, si ustedes creen que la comunidad LGBT es diversa, es porque no han conocido a la comunidad disca. Posiblemente podré decir que mi parálisis cerebral es única. A pesar de que existe una comunidad con parálisis cerebral, mi parálisis cerebral es única y me permite cosas a mí que no le va a permitir a otra persona. Entonces, suponer que van a tener las respuestas o las adaptaciones para todas las personas con discapacidad o con diversidad funcional es una ridiculez, es una fantasía, es un absurdo. Lo que se debe de hacer es dejarnos pasar y que nos den la oportunidad de preguntarnos ¿qué necesitas tú? ¿Qué hace falta para ti? Solo ahí es que sí van a estar enteradas y enterados de cómo se incluye a la persona con discapacidad. Porque además, a mí la palabra de inclusión siempre me ha generado un conflicto. Porque hablar de la inclusión es como decir, ustedes no se han sabido adaptar para entrar a nosotros, pero no hablan de nosotros los dejamos fuera, ¿no? O sea, prefieren pensar en una comunidad que necesita incluirse, pero no se piensan a ustedes como una comunidad excluyente. Y que creo que ese también es un cambio que debería de hacerse. Es como, soy una empresa de seguros, pon tú. ¿Qué de mis prácticas y qué de mis cosas están excluyendo a qué gente? Por ejemplo, estoy diciendo cosas, pero no están entendiendo, ¿no? Se están dando cuenta que un entorno se puede hacer excluyente para ciertas personas. Nosotros como empresa, por ejemplo, entendimos en pandemia que el uso del cubrebocas tenía una implicación, por ejemplo, para personas débiles auditivas y débiles visuales. O sea, débiles auditivas muchas veces te ven los labios para saber qué estás diciendo y el cubrebocas les borró esa puerta de entrada. Capacitamos a nuestra gente y de hecho les dimos cursos para tratar de comunicarse de mejor manera con las personas con discapacidad de diferente tipo. Nuestro portafolio, por ejemplo, también trabaja y atiende diversos padecimientos mentales, algo que en la industria no es común. También trabaja en temas de, por ejemplo, cobertura de cambio de género, embarazo asistido, que también son cosas que son atípicas en el mercado. ¿Cómo lo ves tú como potencial cliente que las empresas trabajen con acciones en este mundo de inclusión? ¿Cómo lo valoras? Es que es muy importante, porque
A la comunidad disca se nos niegan derechos fundamentales. Se sigue pensando que las personas con discapacidad estamos enfermas de algo y no es hasta que nos curen de ese algo que no vamos a poder acceder a nuestros derechos. Y sin ir más lejos, apenas en el 2021 se hizo una propuesta de ley para atender a las personas con discapacidad y que pudieran acceder al derecho de tener un seguro, del que sea, ¿no? En autonomía, porque además se piensa que ciertas personas no pueden o no deberían, como legalmente, tomar decisiones, o sea, solo por tener discapacidad. Entonces, o solo por vivir en discapacidad. Entonces, sí, para mí las acciones son un precedente de que no es tan difícil, pues, que solo es hacer este cambio de perspectiva. O sea, y un ejemplo sencillo que puedo dar es el de esta serie. En la serie en la que participo fue dificilísimo de entrada vender la idea de que 2 personas discas éramos lo suficientemente interesantes para ser protagonistas de una serie, ¿no? Y que no fuera una persona hegemónica interpretando a una persona con discapacidad.